Doy gracias a Dios por permitirnos compartir este silencio. Hay historias que no se escriben en papel, sino en el aire. Historias que solo pueden entenderse desde el alma. En la vida de fe, a veces ocurren acontecimientos que no se explican por la razón, sino por lo que dejan dentro. La llamada firma que cambió el cielo no pertenece a ningún documento, sino a un instante, a ese momento en que lo humano y lo divino se tocan y dejan huella. Recuerdo los años en que servía en Roma, cuando las campanas del Vaticano marcaban las horas con su sonido grave y lento. El tiempo parecía distinto allí, como si las paredes guardaran el eco de algo que había sucedido antes de todos los siglos. Caminando entre los patios silenciosos, comprendí que no hay piedra en aquel lugar que no haya sido tocada por la oración. Cada sombra lleva una historia, cada luz una promesa, pero lo más profundo no estaba en los archivos ni en las bóvedas, estaba en la sensación de presencia, en ese silencio que no se podía medir. Una noche, mientras la lluvia caía sobre el mármol y las luces del patio se apagaban, sentí que el cielo también firmaba algo, no con tinta, sino con misericordia. Era como si Dios dejara constancia, en lo invisible, de que su pacto con el hombre no se había roto. He pensado muchas veces en esa imagen, una firma en el cielo, no un signo visible, sino un acuerdo secreto. Algo que sucede en lo alto, pero que cambia el corazón aquí abajo. Como si el amor de Dios renovara su promesa sin palabras. En esa renovación, todo lo perdido encuentra su camino de regreso. En los pasillos del Vaticano hay corredores donde el sonido de los pasos se multiplica. Allí, el eco recuerda a los que caminaron antes. Algunos buscaron poder, otros buscaban fe, pero sobre todos ellos permanece la misma intención divina: mantener encendida la lámpara de la esperanza, y esa llama, a pesar de los siglos, no se ha apagado. En una de esas noches largas, cuando el viento soplaba entre las columnas y el reloj marcaba las 12, entendí que no era el tiempo quien cambiaba las cosas. Era la presencia. Una sola chispa de verdad basta para alterar el rumbo del alma. Esa es la firma de Dios. No está escrita, pero transforma. No se ve, pero deja marca. Algunos piensan que el cielo cambia con señales grandes, con gestos visibles, pero el cielo cambia cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien vuelve a confiar. Esa es la verdadera firma divina, el amor que reescribe lo que el dolor había borrado. Cada acto de compasión es una línea nueva en el libro invisible de Dios. Durante mucho tiempo creí que los grandes signos ocurrían lejos, en lugares santos, en momentos únicos, pero el cielo también firma en lo cotidiano, en la mirada del que comprende, en la voz del que consuela, en la mano que sostiene. Allí donde hay misericordia, hay un cielo renovado. A veces el alma siente que la historia de la fe se detuvo, que todo está escrito, que nada puede cambiar, pero Dios sigue escribiendo. Lo hace en la sombra, en lo pequeño, en lo escondido. Cada vida tocada por su amor se convierte en nueva página. En ese sentido, el cielo no es un destino, sino una historia en curso. Una tarde, mientras observaba el resplandor del sol sobre la cúpula, pensé que la firma que cambió el cielo fue, en realidad, un gesto de humildad. No vino desde el poder, sino desde el servicio. El cielo cambia cuando alguien se entrega sin buscar recompensa. Cada renuncia, cada silencio, cada acto de fe sin testigos, vuelve a escribir la alianza entre Dios y su creación, y comprendí que el código del Vaticano es el lenguaje secreto de oración, de paciencia, de obediencia. No está hecho de leyes, sino de silencios compartidos. Es el lenguaje de quienes saben que servir es el modo más alto de creer.
Allí donde un corazón se ofrece, el cielo se inclina. Allí donde hay fidelidad, el amor de Dios deja su firma invisible. El alma que ha aprendido a leer ese código ya no busca señales extraordinarias. Sabe que la mayor revelación ocurre cuando la fe se vuelve sencilla, cuando el ruido se calla y solo queda la intención pura. En ese punto, el cielo vuelve a escribir su nombre sobre cada vida, recordando que todo lo que se entrega con amor tiene valor eterno. Mientras las campanas resuenan y la noche cubre las calles de Roma, pienso en esa firma que nadie vio, pero todos sentimos. No cambió el cielo porque lo corrigiera, sino porque lo volvió a acercar. Lo divino descendió un poco más, lo humano se elevó un poco más, y entre ambos quedó una huella de ternura. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de las campanas a lo lejos, cierro los ojos. No oro con palabras, solo dejo que el silencio firme conmigo también, porque en ese silencio, una vez más, el cielo se renueva, y en lo invisible, Dios sigue escribiendo su nombre sobre el mundo. Hay noches en las que el aire en Roma parece más denso, cargado de una calma antigua. El mármol respira lo que tantos hombres han callado antes, y el sonido lejano de las campanas se mezcla con el murmullo del viento. Entre las columnas, en esos instantes, el alma percibe algo que no se puede describir, una presencia que no tiene forma, pero que sostiene. El llamado Código del Vaticano no está escrito en libros, se esconde en esas presencias que el tiempo no puede borrar. Con los años entendí que el cielo no cambia por decretos, ni por voces que se alzan, sino por el silencio de quienes viven la fe con profundidad. No hay documento que valga tanto como un solo acto de compasión sincera. En los archivos sagrados se guardan nombres, fechas, decisiones, pero la firma que cambia el cielo no deja rastro en el papel, deja transformación en los corazones. He caminado muchas veces bajo las bóvedas de San Pedro cuando todos duermen. Los ecos de los pasos suenan como plegarias antiguas. En el suelo, las losas pulidas reflejan un brillo que no pertenece a la luz de las lámparas. Es un brillo que nace de siglos de fe. A veces uno siente que el cielo se inclina hacia ese lugar, no por la grandeza de sus muros, sino por las lágrimas y las esperanzas de quienes los cruzaron buscando sentido. En una ocasión, mientras rezaba a solas frente al altar mayor, pensé que tal vez la firma que cambió el cielo fue un instante de misericordia, no una decisión, no una palabra pública, sino una rendición interior, un momento en que un alma cualquiera eligió amar sin medida, perdonar sin condiciones. Tal vez ese gesto invisible movió los cimientos de lo divino, y desde entonces el mundo respira distinto. Los documentos pueden olvidarse, las estructuras cambiar, los nombres desaparecer, pero los gestos de bondad permanecen grabados en lo eterno, en la mirada del enfermo consolado, en la oración del que perdona, en la paz del que sirve en silencio. Allí está escrita la verdadera historia de Dios con el hombre. El Vaticano, con toda su solemnidad, es solo un reflejo de esa historia que se repite en cada corazón. En mi tiempo allí, observé cómo lo sagrado convive con lo humano. Vi grandezas y debilidades, convicciones y dudas, y aprendí que el cielo no se escandaliza de la fragilidad. La abraza, porque el amor que todo lo creó no se asusta de lo imperfecto, sino que lo transforma desde dentro. Esa es la clave del código, la redención como escritura viva. Hay noches en que el cielo sobre Roma parece más cercano. Las estrellas tiemblan como si escucharan lo que se dice en la tierra. En esas horas, cuando la oración se vuelve respiración, el alma comprende que el misterio de la fe
no se guarda en cofres, sino en la memoria del amor. Todo lo que se ofrece con pureza asciende, y allá arriba, donde no hay fronteras, deja un trazo, una huella, una firma. Recuerdo haber visto una vez en la capilla más pequeña del Vaticano a un anciano rezando solo. Nadie lo miraba, nadie sabía su nombre. Tenía las manos temblorosas, los ojos cerrados, los labios en silencio. En ese instante entendí que el cielo cambiaba justo allí, en ese gesto diminuto. Ningún poder, ningún título, ninguna autoridad podrían lograr lo que logra un alma que se entrega así. El Código del Vaticano no es un secreto reservado a unos pocos. Es la expresión de un amor que se conserva a pesar del ruido. Está hecho de paciencia, de servicio, de fidelidad en lo pequeño. Cada monje, cada sacerdote, cada creyente que sigue amando en la sombra lo conoce, aunque no sepa que lo lleva dentro. Es la lengua del alma cuando calla. A veces pienso que la firma que cambió el cielo fue escrita por manos humanas, pero guiadas por lo invisible. Manos cansadas, heridas, que encontraron fuerza para seguir. En cada historia de perdón hay una parte de esa firma. En cada reconciliación, un trazo nuevo. El cielo se vuelve más luminoso con cada uno de esos signos, y el mundo, sin notarlo, respira un poco mejor. El poder de lo sagrado no está en la grandeza, sino en la humildad que sostiene lo grande. Por eso el cielo cambia desde abajo, no desde arriba, desde la fe de quienes perseveran cuando todo parece perdido, desde la voz del que ora solo, desde la ternura que sobrevive en medio de la indiferencia. Cada uno de esos gestos es una letra del nombre de Dios escrita sobre la tierra. He sentido que cada ciudad tiene un punto donde el cielo toca el suelo. En Roma, ese punto está en la mirada de los peregrinos que llegan cansados, en los pasos lentos de los ancianos, en el perfume del incienso que se eleva despacio. En esos momentos, el aire se vuelve más liviano, como si todo el peso de los siglos se disolviera en un solo suspiro. Tal vez esa ligereza es la señal de la firma divina. Mientras las campanas del Vaticano marcan las horas, el alma comprende que lo eterno no necesita ser defendido, solo vivido. No hay verdad más alta que la que se encarna en el amor. Cuando un corazón aprende eso, el cielo se abre un poco más. Su color cambia, no porque lo mire el sol, sino porque el amor lo vuelve transparente. Y pienso que la firma que cambió el cielo sigue escribiéndose, cada día, en lugares que nadie ve, en almas que nadie nombra. No se trata de milagros grandes, sino de constancia silenciosa. El código de Dios es simple, lo pequeño transforma, y ese código, guardado en el corazón del mundo, continúa repitiéndose como una oración que nunca termina. En las noches más calladas, cuando las luces de la ciudad se disuelven y el viento arrastra el olor de la piedra mojada, siento que el Vaticano entero respira con lentitud. Hay un pulso que atraviesa las paredes, una memoria que no duerme. No es el eco de los siglos, sino el latido del alma humana buscando al cielo. En esa búsqueda silenciosa se escribe el verdadero código, aquel que ningún documento podría contener. Durante años, los hombres han intentado traducir lo divino en leyes, en signos, en palabras, pero lo sagrado nunca cabe del todo en un texto. Dios habla en otro idioma, el de la conciencia, el del temblor interior que nace cuando el amor toca el límite. Ese lenguaje no tiene gramática, se aprende viviendo, cayendo, levantándose. En ese aprendizaje se encuentra la verdadera firma del cielo, la huella que deja el amor cuando se mezcla con la fragilidad.
He caminado por los jardines del Vaticano al amanecer, cuando la niebla cubre las estatuas y el aire tiene sabor a silencio. En esos paseos comprendí que el poder más grande de la fe no está en los decretos, sino en la permanencia, en la capacidad de seguir creyendo sin necesidad de entender. El alma que continúa, aún sin luz, participa de esa firma invisible que sostiene el mundo. Las piedras del lugar parecen saberlo. Están gastadas por el roce de millones de manos. Cada mano que tocó, que rezó, que buscó consuelo, dejó una historia. Todas esas historias se acumulan en el aire, y el aire las devuelve en forma de calma. Hay una ternura que emana del cansancio humano cuando se entrega. Esa ternura es la tinta con la que Dios escribe sus misterios. He escuchado confesiones dichas entre lágrimas y risas. He sentido cómo un solo gesto de humildad cambiaba el clima de una habitación entera. Hay algo que se mueve cuando alguien deja de esconderse y se muestra tal como es. Esa transparencia abre una grieta en el cielo. Por esa grieta entra la luz, y todo lo que parecía imposible se vuelve comprensible. Tal vez esa sea la firma de Dios. No un milagro que rompe las leyes, sino un amor que las completa. A veces, en la penumbra de la capilla, el resplandor de una sola vela basta para entenderlo todo. La llama no necesita hablar. Su forma, su movimiento, su fragilidad explican mejor que cualquier palabra lo que es la fe. Lo sagrado no se impone, se ofrece. No reclama atención, sino silencio. Y en ese silencio, la voz de lo eterno se hace nítida, como si el tiempo retrocediera hasta el instante primero en que todo comenzó. He comprendido que el Código del Vaticano no pertenece solo a las paredes ni a los altares. Está grabado en la piel del mundo. Cada alma que actúa con amor, cada vida que se entrega, está descifrando una parte de él. Lo divino no guarda secretos, los distribuye en fragmentos de compasión. A veces basta una sonrisa, un perdón concedido sin merecimiento, una oración por alguien ausente. En esos actos se completa la escritura del cielo. Recuerdo haber visto al amanecer a los monjes que trabajan en los jardines. No hablan entre ellos, solo se mueven con ritmo pausado. Cada uno parece saber qué hacer sin mirarse. Esa armonía es también una oración. El trabajo sencillo, cuando se hace con entrega, traduce la eternidad a un gesto humano. No hay diferencia entre el que reza y el que cuida las flores, si ambos lo hacen desde la misma quietud. El cielo no cambia con gestos grandiosos, cambia con fidelidades pequeñas, con la persistencia del bien en medio del cansancio, con la ternura que sobrevive al dolor. Cada vez que el amor elige quedarse cuando todo invita a huir, el cielo se renueva. Esa elección silenciosa tiene más poder que cualquier firma visible. He visto cómo la luz cae sobre las columnas antiguas al final de la tarde. Es una luz dorada, tenue, que parece perdonar el paso del tiempo. Todo lo cubre con suavidad, incluso las grietas, incluso las sombras. Esa luz me recuerda que la misericordia actúa de la misma forma. No borra lo vivido, lo ilumina. Esa iluminación discreta es el verdadero milagro. Lo que antes parecía ruina se convierte en testimonio. A veces me detengo frente a los retratos de los antiguos pastores de la iglesia, todos diferentes, todos iguales en el fondo. Rostros cansados, ojos que miran más allá. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos dejaron algo que los supera: la fidelidad. En esa continuidad está la firma de Dios, en la perseverancia de la fe a pesar de la debilidad. He aprendido a reconocer esa firma en lugares donde nadie la buscaría. En los hospitales, en las cárceles, en las casas donde la pobreza convive con la esperanza.
allí donde alguien ofrece un pedazo de pan, donde alguien escucha con paciencia, donde alguien cuida sin esperar gratitud. Allí está escrita la misma señal. Lo divino no se limita a los muros del Vaticano, se expande hasta tocar cada rincón del mundo. Con el tiempo, entendí que el código del cielo no puede ser descifrado por la mente, sino por el corazón que se vacía. Dios no pide comprensión, pide confianza. Lo que se entrega en silencio se guarda en lo eterno. Lo que se oculta por humildad brilla sin apagarse. La firma que cambió el cielo no se hizo con autoridad ni con poder, sino con ternura. Esa ternura aún se siente, incluso entre los muros fríos, en el reflejo de la luna sobre las cúpulas, en el murmullo de las oraciones que no cesan, en la soledad del que sigue creyendo cuando nadie lo ve. Cada noche, cuando las campanas anuncian las 12, siento que el cielo vuelve a escribir su pacto, no con tinta, sino con presencia, y en ese pacto silencioso, el mundo entero vuelve a comenzar. En el Vaticano hay una hora en la que todo se detiene. No es una hora que marquen los relojes, es un instante suspendido, como si la eternidad rozara las paredes. Sucede a veces al final del día, cuando los pasillos quedan vacíos y solo el sonido de las campanas se mezcla con el viento. Entonces el alma comprende que la historia visible es solo una sombra del misterio que la sostiene. Lo que se ve se desgasta, pero lo invisible permanece, repitiendo el mismo mensaje que nadie puede pronunciar del todo. Caminar por esos corredores es caminar sobre siglos. Cada piedra guarda la memoria de las manos que la colocaron, de las oraciones que se elevaron, de las promesas que se cumplieron y de las que no. Hay una respiración común que atraviesa los muros, una cadena de fe que no se rompe. En ese murmullo silencioso, uno siente que el cielo nunca ha estado lejos, solo oculto, esperando ser descubierto de nuevo. Algunas noches, cuando las luces se apagan y el eco de los pasos desaparece, me detengo en medio del claustro. No se oye nada, y sin embargo todo parece vivo. El aire tiene un peso distinto, una densidad suave que invita al recogimiento. Allí pienso en esa firma que, dicen, cambió el cielo. Y entiendo que no fue un hecho, sino un despertar. Fue el momento en que la humanidad recordó que Dios no firma decretos, sino vidas. Cada alma es un documento escrito en silencio. En ella están grabadas las decisiones, las caídas, los perdones. No hay papel más sagrado que el corazón humano cuando se abre. Cada acto de bondad, cada gesto de misericordia, es un trazo nuevo en ese texto invisible que Dios sigue escribiendo desde el principio de los tiempos. He observado cómo los custodios caminan de noche con pasos lentos. Llevan una linterna pequeña, suficiente para iluminar solo lo que tienen delante. No necesitan más, esa luz basta para avanzar. Pienso que así también se camina en la fe, sin ver el final, confiando en que la claridad llegará cuando sea necesario. Esa confianza silenciosa es también parte del código divino. En el archivo secreto del Vaticano hay millones de páginas. Algunas cuentan historias que cambiaron el mundo, otras permanecen sin ser leídas, pero hay otra biblioteca que no tiene techo ni paredes, la de las almas que siguen amando. Cada uno de esos corazones es una página viva donde el amor de Dios se repite, con diferentes palabras, pero con el mismo sentido. A veces, mientras contemplo el amanecer sobre la cúpula, pienso que el cielo se deja firmar por el hombre cada vez que alguien elige el bien sin testigos. No hay documento más perfecto que un gesto sincero. En el brillo de una lágrima, en la voz que consuela, en el perdón que se concede en silencio, el cielo se vuelve más claro. El amor no necesita proclamarse,
basta con ser vivido. El poder del Vaticano, al final, no está en sus muros ni en su historia, sino en esa humildad escondida que sostiene todo. He visto a hombres sabios inclinarse para escuchar al pobre, a manos fuertes temblar mientras bendicen, a rostros cansados sonreír con gratitud. En cada uno de esos gestos hay un eco de lo eterno. Son las letras de esa firma invisible que el cielo sigue renovando. Hay algo en el aire de Roma que enseña a mirar hacia arriba, no solo hacia las cúpulas, sino hacia el interior. Lo divino no está lejos, vibra en cada respiración, en cada intento humano por hacer el bien, incluso en el error, incluso en la duda. Hay un hilo de gracia que no se rompe. Esa continuidad es la verdadera revelación. El cielo no se aparta, solo espera que levantemos la mirada. He comprendido que el código del Vaticano no puede leerse con los ojos. Se siente. Es la suma de millones de vidas ofrecidas, de horas de oración, de silencios cargados de esperanza. No hay fórmula que lo traduzca. Es el pulso de lo divino dentro de lo humano, un lenguaje hecho de pausas, de fidelidad y de fe que no necesita explicación. Cuando la noche avanza y el rumor de la ciudad desaparece más allá de los muros, el alma se da cuenta de que el verdadero poder de la fe no está en su brillo, sino en su constancia. Lo divino no se impone, acompaña, no dicta, sostiene. Dios escribe con la tinta del tiempo y corrige con la paciencia. Cada vida que se abre a ese proceso se convierte en una firma más en el cielo. He visto cómo los que llegan por primera vez al Vaticano buscan mirar hacia lo alto, esperando encontrar algo extraordinario, pero lo extraordinario está en el silencio que envuelve todo, en la sensación de que cada piedra ha escuchado oraciones y secretos, en el aire pesado de siglos, lleno de presencias que no se ven, pero siguen respirando. Allí uno siente que el cielo no cambió solo una vez, cambia cada día, cada vez que alguien se atreve a creer. El alma humana es la copia viva de ese documento eterno. No está escrita con letras, sino con actos. Cada elección, cada renuncia, cada abrazo dado a tiempo, deja su trazo. A veces creemos que son gestos pequeños, sin peso, pero en el libro del cielo nada se pierde. Cada línea se une a las demás, formando una escritura que ningún poder puede borrar. Al final de la noche, cuando las campanas anuncian la medianoche y el aire se llena de un sonido lento y grave, el alma comprende el sentido de todo. La firma que cambió el cielo no fue un acto aislado, sino una forma de mirar, una forma de creer que el amor puede renovarlo todo, incluso lo que parece definitivo. Esa fe silenciosa es el verdadero milagro que aún sostiene al mundo. El cielo sigue escribiéndose, y cada corazón, cada vida ofrecida, cada lágrima que se transforma en luz, es una palabra más en ese texto sin final. No hay sello que lo cierre, ni firma que lo limite. Es el amor el que continúa trazando su nombre sobre lo humano, una y otra vez, hasta que todo el cielo quede cubierto de ternura. A veces, cuando la noche cae sobre Roma y el aire se llena del murmullo de los pasos que se alejan, el alma puede sentir que el tiempo se disuelve. El mármol refleja una luz que no viene de las lámparas y las sombras parecen respirar. En ese silencio que antecede al amanecer, la historia y la eternidad se rozan, como si el cielo recordara cada palabra pronunciada entre estos muros. Allí, donde el pasado y el presente se confunden, sigue viva la firma que un día cambió el cielo. No hay constancia escrita de ese momento, y sin embargo todos lo presienten. Los monjes que caminan al alba, los peregrinos que cruzan las plazas, los custodios que recorren los pasillos vacíos.
Todos, de algún modo, llevan en los ojos una huella de esa firma invisible. No fue un hecho aislado, ni un decreto solemne. Fue un movimiento silencioso, una corriente de misericordia que comenzó a expandirse desde dentro, como una respiración nueva que tocó lo eterno. El Vaticano guarda su misterio. En las pausas, en lo que no se dice, cada rincón tiene una historia que no se escribió con tinta, sino con vidas. Los años pasan, los nombres cambian, pero la intención divina permanece. He sentido esa permanencia cuando el sol toca la piedra y la vuelve dorada, cuando el eco de las oraciones aún vibra en el aire, mucho después de que las voces se han callado. Lo sagrado no desaparece, se transforma en presencia. A veces pienso que el cielo cambió el día en que el amor dejó de ser palabra y se volvió decisión. Tal vez esa fue la firma que lo transformó todo. No un signo físico, sino la elección de continuar creyendo en medio del dolor. El momento en que alguien, frente a su límite, dijo dentro de sí: sí, sigo amando. Esa afirmación silenciosa tiene la fuerza de una creación, porque el cielo no se conquista, se consiente. El Código del Vaticano es el lenguaje que nadie enseña, pero todos intuyen, nace de lo mismo, de una fidelidad sin testigos, de un amor que no busca recompensa. Los que viven dentro de esos muros lo aprenden sin darse cuenta. Lo aprenden escuchando los pasos de los que rezan, viendo la llama que no se apaga, percibiendo la calma que llena el aire después de cada oración. Es el idioma de la fe callada, la que no necesita proclamarse. En los patios interiores, el agua de las fuentes cae con un ritmo constante, siempre igual. No hay prisa, no hay pausa. Esa constancia enseña más que cualquier libro. Dios habla en ese ritmo. El sonido del agua es su firma repetida una y otra vez sobre la tierra. La creación entera repite ese gesto. El amanecer, la lluvia, el ciclo de los días. Todo es escritura viva. He visto cómo algunos buscan descifrar el misterio del Vaticano con la mirada del estudioso, analizando fechas, nombres, documentos, pero lo divino no se revela a quien observa desde fuera. Solo se deja ver por quien entra en silencio. La verdad no está en los datos, está en la experiencia, en ese instante íntimo en que el alma se detiene y el tiempo se abre como una puerta hacia adentro. En los años de mi servicio, comprendí que lo sagrado no se sostiene por las normas, sino por los corazones que creen. He visto monjes viejos que ya no podían caminar, pero seguían orando desde sus camas. He visto jóvenes perder la fe y con el tiempo volver con una mirada distinta, más suave, más real. Cada una de esas vidas es parte de la firma que el cielo sigue trazando. El amor no se borra, solo cambia de forma. Hay algo en Roma que enseña la humildad del tiempo. Los muros envejecen, las campanas se desgastan, las piedras se oscurecen, pero en cada deterioro hay belleza. Lo que se gasta no muere, se hace más verdadero. Lo mismo ocurre con el alma. Cuanto más se entrega, más clara se vuelve su voz. El desgaste es la prueba de la permanencia. En lo gastado se revela lo que perdura. Una noche, mientras caminaba por el corredor que conduce a la biblioteca antigua, el aire estaba impregnado de cera y polvo. El sonido del reloj resonaba como un corazón lejano. Me detuve y pensé que ese pulso marcaba algo más que las horas. Era como si el propio cielo respirara dentro de esos muros. Entonces entendí. La firma de Dios no fue un momento, sino un movimiento, un pulso constante, una presencia que no cesa. He conocido a hombres que buscaron esa firma toda la vida y no la encontraron en los libros. La encontraron en el perdón que dieron tarde, en la ternura que surgió después de una pérdida. Lo divino se revela cuando el alma se quiebra
y en lugar de cerrarse, se abre. Allí, justo en esa grieta, entra la luz, y en esa entrada silenciosa, el cielo se reescribe. El código que muchos llaman secreto no está oculto para protegerlo. Está oculto porque solo puede leerse desde dentro, no con los ojos, sino con el corazón que se entrega. Las palabras sagradas no están en los manuscritos, sino en las vidas que aman sin esperar retorno. Quien ama así, sin cálculo, traduce el lenguaje de Dios. He sentido que el cielo cambia un poco cada vez que alguien elige la paz en lugar del orgullo, la compasión en lugar del juicio. Son gestos que parecen pequeños, pero abren grietas de luz en el mundo. El Vaticano, con su solemnidad, solo es un espejo de esa verdad universal. El amor silencioso tiene más poder que cualquier decreto. Al amanecer, cuando el sol se eleva sobre la plaza y toca la piedra, el resplandor parece una firma renovada. La ciudad despierta, los pájaros cruzan el aire y el sonido de las campanas vuelve a llenar el cielo. En ese instante todo parece nuevo, aunque nada haya cambiado. Tal vez eso sea lo divino, la capacidad de volver a empezar, sin borrar el pasado, pero dándole un sentido nuevo. La firma que cambió el cielo sigue viva, invisible, extendiéndose como un hilo de luz entre los días. No pertenece al Vaticano ni a una época. Habita en cada alma que se atreve a creer, incluso cuando no hay certezas. Porque lo eterno no se mide en palabras, sino en gestos que permanecen. Y mientras existan corazones dispuestos a amar sin ruido, el cielo continuará escribiéndose, una y otra vez sobre el mundo cansado que aún espera redención. El amanecer llega despacio sobre Roma. La luz no entra de golpe, se filtra como una respiración. Las cúpulas, los muros, las estatuas parecen despertar al mismo tiempo. El mármol, que durante la noche guardaba el silencio, comienza a reflejar tonos suaves. Hay algo en esa luz que parece antiguo y nuevo a la vez. Cada mañana siento que el cielo vuelve a firmar su pacto con la tierra, como si Dios sellara el día con una caricia invisible. He comprendido que no es la historia lo que sostiene la fe, sino la presencia. Las fechas, los nombres, los documentos se desvanecen con el tiempo, pero la presencia permanece. Lo divino no necesita testigos, actúa incluso cuando nadie lo mira. Esa es su forma de ser fiel, permanecer sin exigir reconocimiento. En los patios del Vaticano se siente esa fidelidad, ese aire de eternidad que no pesa, pero envuelve. He caminado muchas veces por los pasillos que conducen a los archivos antiguos, los techos altos, las sombras largas, el olor a madera envejecida. Todo parece guardar un secreto, pero el verdadero misterio no está en las cajas ni en los papeles, sino en el silencio que los rodea. Un silencio que no es vacío, sino oración suspendida. Cada respiración dentro de esos muros parece parte de una conversación entre el cielo y la tierra que nunca termina. Hay noches en que me quedo junto a la ventana de mi celda y miro las luces de la ciudad extendiéndose más allá de las murallas. Roma es como un cuerpo que respira historia. Cada piedra tiene memoria, y sin embargo, más allá de todo eso, hay una calma que no pertenece al mundo, una calma que baja desde lo alto, sin ruido, y toca todo lo que existe. Tal vez esa calma sea el verdadero código del Vaticano, la certeza de que lo eterno no necesita defensa, solo aceptación. He conocido a hombres que dedicaron toda su vida a buscar una prueba de lo divino, y he conocido a otros que lo encontraron en el gesto más simple: un trozo de pan compartido, una palabra de consuelo, una lágrima no escondida. Entre ambas búsquedas hay un abismo. El misterio no se conquista, se recibe,
y solo lo recibe el que deja de buscarlo con la mente y lo espera con el corazón abierto. A veces, cuando el cansancio es grande y las preguntas se repiten, recuerdo aquella noche en que el cielo parecía más cercano. Fue un instante breve, pero suficiente. Todo estaba en calma. No hubo visiones, ni voces, ni milagros. Solo una certeza suave. Dios estaba allí, tan cerca como el aire, tan silencioso como la respiración. Ese instante cambió algo en mí, y desde entonces sé que el cielo no está lejos. Está dentro, esperando que uno se detenga para notarlo. El Código del Vaticano, al que tantos llaman secreto, no es un enigma por descifrar. Es una enseñanza que se revela solo al alma dispuesta a servir. El que sirve, entiende. El que ama sin esperar, traduce. Es el idioma del sacrificio tranquilo, de la entrega sin ruido. Todo lo demás, los títulos, los símbolos, las palabras, son apenas vestiduras del misterio. Lo que realmente sostiene el mundo no tiene nombre, pero se siente. A lo largo de los años, he comprendido que el poder del amor no está en lo que logra, sino en su capacidad de permanecer. Lo humano cambia, se desvía, se desgasta. El amor divino no se agota, porque no depende del resultado. Es como una corriente subterránea que sigue fluyendo, aunque la superficie esté seca. Lo he visto en las personas que siguen amando después de haber sido heridas, en las que perdonan, aunque no haya disculpas. Ellas llevan en sus gestos la misma firma que transformó el cielo. En las calles que rodean el Vaticano, los peregrinos caminan con pasos lentos. Algunos vienen buscando una respuesta, otros simplemente un poco de paz. Los observo y pienso que cada uno de ellos es parte de la misma historia. Todos buscan lo mismo, aunque no lo sepan. La certeza de que no están solos. Y esa certeza no se encuentra en los templos, sino en el propio corazón cuando aprende a escuchar. He sentido que el alma humana es el único lugar donde el cielo puede dejar su huella. No en los edificios, no en los libros, sino en ese espacio interior donde caben la duda y la fe al mismo tiempo. Lo divino no teme nuestra confusión. Se sienta dentro de ella, paciente, esperando a que el alma se canse de luchar y empiece a confiar. Cuando eso sucede, el tiempo cambia. Lo que era peso se vuelve camino. Lo que era oscuridad se vuelve semilla. En los corredores antiguos del Vaticano hay relojes que ya no funcionan. Sus agujas están detenidas, pero sus esferas siguen mirando el paso del tiempo con serenidad. Me gusta mirarlos. Me recuerdan que lo eterno no necesita moverse para existir. Así también Dios no avanza ni retrocede, solo está. Y en ese estar sostiene. He comprendido que cada generación vuelve a escribir su propia firma en el cielo. No con palabras, sino con actos. Lo que hacemos con amor no muere. Lo que se ofrece en silencio queda. Por eso el cielo no deja de cambiar. Se enriquece con cada alma que se entrega, con cada corazón que se rinde, con cada lágrima que se transforma en luz. Al caer la tarde, cuando las sombras vuelven a alargarse sobre los muros de piedra, el aire se llena de un sonido leve, casi imperceptible. No es viento, no es eco, es la oración que nunca se detiene. La oración de todos los que vivieron, de los que aún viven y de los que vendrán. Ese coro silencioso une el cielo y la tierra, y en su centro sigue brillando, invisible, la firma que lo cambió todo. Y pienso que mientras haya un solo ser humano dispuesto a amar, a perdonar, a levantarse una vez más, el cielo seguirá escribiéndose. No habrá final, solo una continuidad suave, como un hilo de luz que atraviesa los siglos. Ese hilo es el lenguaje de Dios, el que no se rompe,
el que todo lo abarca. Allí, en ese tejido invisible, la firma divina se extiende sin límite, recordándonos que la historia sagrada nunca se ha detenido. Solo ha aprendido a hablar con la voz del silencio. La noche cae sobre Roma con una lentitud que duele y consuela. El cielo parece más bajo, como si se inclinara para escuchar. Las luces doradas del Vaticano se reflejan en el suelo húmedo y entre los ecos de las campanas el aire se llena de un rumor antiguo, casi imperceptible. No es el viento, es la memoria, la respiración de siglos, de oraciones que no se apagaron, de nombres que se ofrecieron y se olvidaron. Todo ese pasado se convierte en una presencia suave que abraza, y mientras esa calma se extiende, uno comprende que no hay fin para lo sagrado, solo transformación. He pasado muchas noches recorriendo los pasillos vacíos del monasterio. El sonido de mis pasos se mezclaba con el de mis pensamientos y a veces parecía que caminaba dentro de un corazón. En esos momentos todo se detenía. No había historia ni doctrina, solo la certeza silenciosa de estar dentro de algo más grande. Sentía que el aire respiraba conmigo, que las paredes escuchaban, que el alma del mundo descansaba allí, entre la piedra y la sombra. Y en medio de esa quietud se repetía siempre la misma sensación. El cielo no cambió por una decisión humana, cambió porque el amor aprendió a quedarse. He comprendido que la verdadera firma de Dios no se traza una sola vez. Se renueva cada día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo cotidiano, en la manera en que alguien mira con ternura, en la paciencia del que escucha, en la fe del que no ve, pero sigue confiando. Esa es la escritura divina, la que no necesita papel ni testigos, y mientras exista un alma capaz de amar en silencio, el cielo seguirá escribiendo su historia. A veces, la fe se parece a esa tinta que no se ve a simple vista, pero que brilla cuando se acerca la luz. Hay días en que no sentimos nada, en que el silencio de Dios pesa como una piedra. Pero el silencio también es una palabra. Lo que parece ausencia es, muchas veces, presencia que aún no sabemos reconocer. Dios no grita, espera, y en esa espera el alma madura. La madurez de la fe consiste en no exigir señales, sino en permanecer. He visto cómo la ciudad despierta después de la lluvia. El sonido de las campanas se mezcla con el de los pasos apresurados y las palomas se posan sobre las estatuas sin miedo. Hay algo sagrado en esa normalidad. Lo divino no se esconde en los milagros, sino en la repetición serena de la vida. Cada amanecer es una firma nueva, cada respiración una confirmación de la alianza. Lo eterno se repite, no por rutina, sino por amor. He aprendido que la santidad no se mide en gestos visibles, sino en la capacidad de seguir amando cuando todo parece inútil. Esa perseverancia invisible es el verdadero milagro del mundo. Es lo que sostiene las horas, lo que hace que el cielo no se aparte del hombre. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, repara una grieta en la historia. Y esa reparación silenciosa es la forma más pura de oración. El código del Vaticano no está guardado en una bóveda. No puede traducirse ni copiarse. Se transmite en los gestos, en la manera de mirar, en el modo de callar. Es una herencia que no se enseña, se contagia. Quien vive con humildad lo lleva sin saberlo. Cada palabra pronunciada con verdad, cada silencio que contiene misericordia, cada renuncia hecha por amor, se une a ese lenguaje secreto que el cielo entiende sin traducción. He sentido que cada alma tiene su propia versión de esa firma celestial. Algunos la escriben con lágrimas, otros con servicio, otros con paciencia, pero todos, de algún modo, dejamos una huella. Nada que se ofrece con amor se pierde.
Lo que parece desaparecer ante los ojos del mundo se conserva entero en lo invisible. En el silencio de Dios no hay olvido, solo espera. Y en esa espera, la eternidad se alimenta. Cuando camino al atardecer por la plaza, observo las sombras alargarse hasta confundirse con la piedra. Todo parece desvanecerse, pero no hay tristeza, solo quietud. La belleza del fin de un día consiste en aceptar que la luz no se va, solo cambia de lugar. Así también lo divino nunca desaparece, solo se transforma. La fe es aprender a reconocerlo en todas sus formas. En los jardines del Vaticano, cuando la brisa mueve las hojas y el sonido del agua se vuelve tenue, el alma comprende lo que la mente no puede explicar. Lo sagrado no está arriba, sino aquí, en el aire, en la tierra, en la respiración. Lo eterno no se aleja, se mezcla con lo humano para que la vida tenga sentido. Esa unión, silenciosa e infinita, es la firma que une los cielos y la tierra. He comprendido que lo que un día se llamó la firma que cambió el cielo no fue un evento, sino un despertar. Fue el momento en que la humanidad recordó que Dios no exige, acompaña, que no castiga, sostiene, que no se impone, se ofrece. Ese conocimiento no se enseña con palabras, se reconoce cuando el alma toca fondo y en lugar de romperse, se abre. Entonces la presencia entra y el cielo, una vez más, se inclina. Y pienso que todo este tiempo, toda esta historia, todo este silencio, guardado entre muros y rezos, tenía un solo propósito: recordarnos que el amor no necesita espectáculo. Lo divino actúa en lo sencillo, en lo que pasa desapercibido, en los pasos del monje que ora de madrugada, en la madre que perdona, en el enfermo que da gracias, en el anciano que sonríe. Allí se escribe el verdadero evangelio del mundo. Cuando el día termina y las campanas suenan por última vez, el aire se llena de una serenidad que no se puede describir. Todo se aquieta, todo se vuelve oración. El cielo, que durante siglos ha sido testigo de tanto dolor y tanta belleza, parece descansar. Y en esa pausa sagrada uno siente que la historia continúa sin necesidad de palabras. El código sigue latiendo. La firma no se ha borrado. El cielo sigue cambiando, no por milagros, sino por el amor que no se cansa. Mientras una sola alma respire con fe, mientras una sola lágrima sea ofrecida con esperanza, Dios seguirá escribiendo. No con pluma ni con fuego, sino con la ternura que sostiene el universo. Y así, cuando la última luz del día se apaga sobre las cúpulas, el silencio cubre la ciudad como un manto. No hay fin, solo continuidad. La creación sigue hablándole al Creador, y el Creador responde sin sonido, con presencia. Todo lo visible descansa, pero lo eterno sigue despierto. En ese diálogo sin palabras, en esa paz profunda, el cielo vuelve a afirmar su amor sobre la tierra, una vez más, para siempre.